¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este espacio de información, de diálogo, donde estaré compartiendo contenido acerca de temas que considero que son sumamente relevantes y a los cuales le pediría de favor se le dé la difusión, se comparta. Mi nombre es Ricardo Barragán. Soy un joven genuinamente preocupado por la situación actual de nuestro país, México, de nuestro estado de Baja California y de nuestra ciudad de Tijuana. Este es mi primer video. Iré mejorando en mi comunicación, en la calidad del contenido episodio tras episodio, pero en este primer episodio me gustaría iniciar con el tema del alza de los precios, con el tema de la inflación, que es un tema sumamente importante que no veo a las y los ciudadanos realmente que se le exija de manera enérgica al Estado, al gobierno, que tome acciones puntuales para mitigar, para resolver este problema, ¿sí? Inicialmente voy a empezar a compartir una serie de datos que considero importantes que ustedes los conozcan. Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿sí?, la inflación actualmente se encuentra en 7,58%, según INEGI. Esa es la inflación que tenemos al día de hoy, 7,58%, ¿sí? Tenemos otro dato que nos señala que México cerró el mes de abril con la tasa de inflación más alta en los últimos 21 años, de 7,68%, ¿sí? También en esta misma investigación se tiene que la inflación en alimentos, en los productos de alimentos, sigue por encima del 11,23%. Hay un aumento en el alza de los precios de los alimentos en 11,23%, que es un dato bastante preocupante. La gasolina, que es ese combustible para la movilidad actualmente todavía en nuestro país, la gasolina de alto octanaje subió en 0,29%, la de bajo octanaje en 0,23%, es decir, sigue aumentando. Productos de la canasta básica, chayote, 24% ha aumentado en el último mes, aguacate, 13%, jitomate en un 8%, transporte aéreo en 9,7%. Y hablando del aguacate, somos los mayores productores de aguacate en el mundo, sin embargo tenemos aumento en ese producto, ¿no?, del 13%. Estos son algunos datos que me pareció interesante compartir porque es bastante preocupante y quiero poner algunos ejemplos prácticos de cómo es muy grave la situación actual en cuanto a la economía del país, en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de las familias. Hace unos años o hace meses, yo recuerdo algunos precios de ciertos productos. Yo hace tiempo compraba la pechuga de pollo en 60 pesos el kilo, ¿sí? Creo que de eso ya pasaron algunos años. 60 pesos. Ahora, si usted va al supermercado a comprar ese mismo kilo de pechuga de pollo, le cuesta 120. Estamos hablando de un aumento del 100%. Es bastante preocupante. Una cartera de huevos actualmente cuesta 80, inclusive 90 pesos. Antes costaba 60 pesos y estaba caro. Y puedo continuar con una serie de productos, de alimentos que han aumentado de manera desproporcionada sus precios. Pero ahora mi pregunta es, en esa misma proporción que han aumentado los precios de ciertos productos, o si no es de la mayoría de los productos o de la totalidad de los productos, ha aumentado el salario mínimo, el salario de las y los trabajadores. La respuesta es un rotundo no. Aquí tengo un dato
de lo cual pareciera que el gobierno actual está muy orgulloso, pero yo no veo por qué sentirse orgulloso de la situación actual de nuestro país. Señala, según el gobierno federal, un aumento del 22% del salario mínimo, quedando en el área geográfica de la zona libre de la frontera norte, que es donde nos citamos nosotros, que es en Tijuana. Ahí es donde radicamos. Está en 260 pesos la jornada diaria, ¿sí? Que eso, si hacemos un pequeño cálculo matemático, nos da un aproximado de 7,800 pesos mensuales. Nadie, absolutamente nadie, vive, como aquí lo refiere la misma publicidad del gobierno federal, nadie vive de manera digna, una vida digna con 7,800 pesos mensuales. Esa es la razón por la cual las familias ya no solo trabaja tanto el padre y la madre, ¿sí? Sino que además buscan una segunda fuente de ingresos, porque la primera fuente de ingresos ya no alcanza. Ni siquiera con la participación de la pareja. Ya no alcanza. Tienen que buscar una segunda fuente de ingresos. Y aún teniendo una segunda fuente de ingresos, se vive de manera limitada. Y muchos viven en condiciones precarias, poco dignas. Existen pocas oportunidades de empleo. O al menos empleos de calidad. Muy pocos. ¿Sí? Existe una nula apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? La agenda nacional está atendiendo situaciones diversas, pero no las más apremiantes para las necesidades de las y los ciudadanos. Comentar cómo ha sido este estancamiento de crecimiento económico. Banxico señala que recorta su estimación o su proyección de crecimiento económico en 2.2%. Descarta una recesión, ¿sí? Pero estamos hablando de solamente un 2.2%. Hace meses se proyectaba un 2.4%. Ahora nos están diciendo que no será de 2.4%, que será de 2.2%. Se estima que el 2023 hay un crecimiento del 2.4%, que claramente es insuficiente. Inclusive todos conocemos que ese crecimiento pues, no llega de manera equitativa a las y los ciudadanos, ¿sí? No se ve manifestado en la economía familiar, ese 2.4%. Obviamente se pueden justificar en algunos problemas en los mercados internacionales, que eso evidentemente pues todos somos conscientes de ello, pero el gobierno no ha tomado las medidas necesarias, las medidas puntuales para atender los índices inflacionarios en nuestro país. No lo ha hecho. Su agenda es distinta. Su agenda es de prepararse para las próximas elecciones. La agenda del gobierno nacional es prepararse para las próximas elecciones y está dejando a un lado las necesidades de las y los ciudadanos. Está dejando de lado los problemas sociales que aquejan día con día a todos los mexicanos. Y eso no es válido. Eso no debería suceder. Totalmente lo desapruebo. Y todos nosotros deberíamos estar informados, y no solo informados, exigir al gobierno que actúe en consecuencia. Hablo de todos estos precios, me referí a algunos ejemplos, pero ¿por qué responsabilizo mucho al Estado?
Porque habrá gente que dirá que es que los mercados internacionales, sí, claro, todo influye, son varios factores. Pero aquí lo refiere nuestra misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25, quien guste verificarlo, señala claramente que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional. ¿Sí? Y que este desarrollo nacional será de manera integral y sustentable, ¿sí? Fomentando el crecimiento económico, el empleo, ¿sí? Y buscando una justa distribución del ingreso y la riqueza, ¿sí? Para permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. En este párrafo del artículo 25, en su primer párrafo, está señalando la responsabilidad del gobierno, del Estado, de llevar la Rectoría del Desarrollo Nacional. Y en eso va inmerso la economía. ¿Sí? Son los responsables. Es por eso que yo invito a que participemos de manera activa. No solo al momento de emitir nuestro sufragio, porque en ese momento hay que estar informados de quiénes van a ser o son los candidatos a ser nuestros representantes populares. Tenemos que estar informados y exigir gobernantes preparados, capacitados para estar en esos espacios públicos, para que ejerzan el servicio público con responsabilidad y con capacidad, para ejecutar políticas públicas que efectivamente busquen ese bien común y de alcance general para todas y todos, y que evidentemente, ¿sí?, tenga esa viabilidad financiera, ¿no?, para llevar a cabo esas políticas públicas. Ese es el primer paso de participación de nosotros al momento de votar, pero de manera informada. El segundo es exigiendo constantemente a quienes depositamos nuestra confianza, ¿sí?, en que hagan una administración de los recursos, porque ellos hacen una administración de los recursos. Esa es su chamba, ese es su trabajo, es su labor, administrar los recursos de todos nosotros. Porque los recursos del gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal son de nosotros, ¿sí? A ellos debemos exigirles que con suma responsabilidad administren esos recursos y que tomen las acciones puntuales para resolver problemas vigentes de nuestra sociedad con alto grado de competencia, ¿sí? Desafortunadamente el gobierno en turno carece de todo, adolece de todo lo que yo estoy refiriendo. Un gobierno improvisado, un gobierno irresponsable, un gobierno que está manejando una agenda distinta a los problemas más apremiantes que tiene nuestra sociedad. Señalar a su vez que la agenda de las y los ciudadanos sigue vigente desde hace mucho tiempo, y eso la seguiré platicando en los próximos videos. Ahorita estoy hablando del tema económico, pero está vigente la agenda desde hace mucho tiempo de seguridad. Se sigue sin actuar en consecuencia para resolver el problema de inseguridad en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. La agenda que ahora es necesaria atenderla sin demora, el tema del medio ambiente, ¿sí?, el tema de la movilidad. En esta ciudad de Tijuana tenemos un grave problema de movilidad y no se ve que el gobierno en turno esté tomando acciones puntuales.
y las acciones que toma el gobierno estatal, en mi parecer, no son las más eficaces. Y espero que ustedes me dejen en sus comentarios si ustedes consideran que esas acciones que ha tomado el gobierno estatal son las mejores que se pudieron haber tomado. El tema de salud pública, es un tema que desgraciadamente ha ido en declive en la actual administración federal. ¿Sí? Yo creo que nuestro señor presidente debería realmente revisar cuál es la agenda que se debería priorizar, no la agenda que él considera que es la necesaria en este momento. Porque él se debe a las y los ciudadanos. La soberanía reside en el pueblo. Nosotros tenemos el poder. Tenemos el poder de hacer esos cambios en nuestro país. Por eso yo los invito a que empecemos a participar de manera activa, ¿sí? Como agentes de cambio en nuestra comunidad, siendo más exigentes. Porque en la medida que estemos más informados y seamos más exigentes con los gobiernos en turno, yo garantizo que tendremos gobernantes a la altura de las necesidades. Entonces, bueno, solamente comentar esto. Me parecía interesante iniciar con el tema del alza de los precios, que es preocupante la manera desproporcionada como están aumentando los precios, y es más preocupante la nula intervención del Estado en acciones eficaces para poder mitigar este problema económico. Es por ello que finalmente, y para no seguir abundando en lo mismo, invitarlos a que se informen, que sean más exigentes, ¿sí? Y que aquellos que no les gusta, como a mí no me gusta lo que veo actualmente en mi comunidad, participemos, ¿sí? Hay muchas formas de participar, a través de un partido político, a través de organismos de la sociedad civil, grupos que defiendan alguna causa en específico. Lo pueden hacer de muchas formas posibles. Pero es momento de iniciar. Porque queremos a un México en paz, un México con una economía que alcance para todos, ¿sí? Un México con un mejor medio ambiente, un México con mejores oportunidades, con mejores condiciones de vida para todos. Termino mi participación. Espero les haya gustado el contenido.